son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, 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 porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres rey. Dile, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos decir que Él es nuestro Rey? Él es nuestro amado, amén. Por eso podemos levantar nuestras manos y con un grito adorarle, con un grito cantarle con nuestra voz, amén. Levantamos nuestras manos al Señor con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Dile, majestuoso, majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Él es nuestro Rey, Él es nuestro amado, Él es el poderoso. Levantamos nuestras manos al Señor con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, Señor, yo quiero más de ti. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Dile, santo, santo. Cordero que venció. Dile,
Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Santo, al poderoso de Israel? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Bueno, mis hermanos, pueden tomar sus lugares y con esa misma alegría, con esa misma disposición, viene nuestro pastor y seguimos adorando al Señor. Sonido, sonido, sonido. Está revelado hoy. No quiere funcionar. No quería venir a culto. Buenas noches, amada iglesia. Un saludito muy especial para cada uno de ustedes. Un abrazo fraternal. Deseamos que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros. Una bienvenida muy especial para las personas que nos visitan por primera vez. Damos una bienvenida a don Rubén. Don Rubén, bienvenido. Parece que viene de lejitos. Bienvenido. ¿Alguien más nos está visitando? Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenida. ¿Alguien más nos está visitando? Bienvenida. Ok, démosle un aplauso de bienvenida a ellos. ¿Cuántos han experimentado la bondad de Dios esta semana? La misericordia del Señor. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque cada día son nuevas las misericordias del Señor. Todos los días somos beneficiados por la misericordia del Señor. Y ayer visitaba a una hermanita que estaba, la habían tenido en la UCI, luego la pasaron para habitación y iban a hacer un examen al corazón. Ella fue llevada porque le dio un infarto. La llevaron allá a la clínica Primavera y le dijeron que ella estaba viva de milagro, que le había dado un infarto, y estando allá parece que volvió y le dio, la metieron a la UCI, la estabilizaron, bueno. Y hoy tenía un examen porque tenía una arteria tapada del corazón. La llevaron, le hicieron el cateterismo y el médico, el cirujano que la atendió, dijo: ¿por qué trajeron a esta señora acá? Esa señora tiene las venas limpiecitas y las arterias limpiecitas. Gloria a Dios. Es lo que Dios hace. Realmente ella me dijo, cuando estuve en la clínica ya, me dijo: yo llamé a mi hija para despedirme. Y yo le dije: Señor, gracias por los años que me diste. Pude criar a mis hijos, pude enseñarles la palabra de Dios. Y lloraba la hermana. Pero mira que el Señor es bueno, hoy salió perfecto y ya parece que le van a dar salida.
esta noche o mañana. Dios es bueno y cada día vemos la misericordia del Señor con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Hermano, uno ve la misericordia del Señor todos los días. Así que vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor y coloque su petición, su necesidad delante del Señor. Y oramos. No sé cuál sea su petición, hermano. No sé cuál sea su preocupación. Pero lo que le puedo decir, hermanos, es que todo está bajo el control de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, el dominio de todo. Y a veces nosotros nos afanamos, nos ofuscamos, y es normal porque somos humanos. Pero sabe que el saber estas cosas nos trae paz. El saber que todo está en las manos de Dios. Oremos a nuestro Dios y Creador. Padre, gracias por este buen momento que podemos reunirnos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hemos venido, porque tú nos has congregado y porque nos hemos unido para exaltar tu nombre. Tal vez la lógica diga qué estarán haciendo ahí, tal vez la razón le diga otras cosas, pero nuestro espíritu nos dice otra cosa, que nos hemos reunido para adorar al Señor, para glorificarle como iglesia, como pueblo de Dios, para honrarle, para glorificarle, para exaltar su nombre, para ver tus maravillas, para contemplar, Señor, tu misericordia, para hablar de tus obras, para hablar de tus maravillas, para exaltar tu nombre, Señor. Tu palabra dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Gracias, Dios. No sé cuál es la preocupación en esta noche que hay en cada uno de mis hermanos o en cada familia, pero la presentamos hoy sabiendo que en las manos tuyas estamos seguros, que en tus manos, Señor, somos más que vencedores, que, Señor, en ti tenemos paz y seguridad, porque tienes el control, Señor, de todas las cosas. Aunque la razón nos diga otra cosa, Señor, podemos tener esa paz, podemos tener ese gozo y esa seguridad en que tú harás, porque tú eres poderoso para salvar, eres poderoso para sanar, eres poderoso para liberar, eres poderoso para librar, para proveer, para hacer, Señor, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, Señor, solamente puede provenir de ti, oh Dios maravilloso. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir la palabra del Señor. Y acompáñenme en su Biblia, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y ojalá que usted pueda participar de esta enseñanza. Que esta enseñanza, me gusta que las enseñanzas sean participativas. En vista, hermanos, de que la iglesia entienda correctamente el evangelio, yo he visto la necesidad en la iglesia de poder compartir este tema con detalle, porque he encontrado personas dentro de la iglesia que no entienden el evangelio. De hecho, hoy estaba compartiendo con una señora del evangelio y no sabía que ella era cristiana, que asiste a una iglesia, no sabía, entonces, pero le estaba compartiendo el evangelio. Y entonces yo le hice una pregunta, le dije, ¿usted está segura de su salvación? ¿Está segura de su eternidad? Dijo, claro, ¿cómo no voy a estar segura? Le dije, ¿y en qué se basa para decir que está segura de su salvación? Dice, no es que yo no fornico, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago esto, lo otro.
Y entonces, pues inmediatamente pensé, bueno, ella está hablando de vida cristiana, pero no entiende el evangelio. No entiende qué es la salvación, y comencé a explicarle la salvación. Y comencé a explicarle desde que Adán y Eva pecaron por qué tenían que morir. ¿Y sabe qué me dijo ella? No le entiendo ni pío. Yo me quedé, casi me echo la bendición. Porque explicándole que la santidad de Dios exige muerte por el pecado, y no entiende. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas estarán así? ¿Cuántas personas? Por eso me parece muy importante que nosotros como iglesia podamos entender el evangelio. Si lo entendemos, si lo experimentamos, podemos compartirle a otros. ¿Sabe que lo más importante para una persona es el evangelio? Porque sin el evangelio no hay salvación. La persona puede asistir a la iglesia, pero si la persona no entiende el evangelio, decían antiguamente, tuki tuki lulú, decían, no hay salvación. Entonces, por eso he querido detallar el tema del evangelio. Y a raíz de tanta distorsión del evangelio que nos enfrentamos hoy en día, entonces se hace necesario que nosotros atendamos con diligencia a lo que nos han enseñado, para tener firmeza, convicción de lo que hemos aprendido de Dios acerca del evangelio. Porque, hermanos, les digo una cosa, y se lo he dicho varias veces, están saliendo unas locuras, están saliendo unas cosas, hermano, que yo digo, Dios mío, tenga misericordia de nosotros. Distorsionando la palabra, distorsionando el evangelio, dándole otro sentido, hablando una serie de locuras. Y la verdad, oro por la iglesia para que la iglesia sea guardada, hermano. Que la iglesia sea guardada. Y podamos estar firmes en lo que hemos creído del Señor. En las enseñanzas anteriores hemos visto unos datos interesantes del evangelio. Como por ejemplo, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio se recibe, pero se persevera en ello. Otro dato es que el corazón que recibe el evangelio es un creyente que da fruto. También hemos visto que el evangelio debe estar presente en el creyente todos los días de su vida. Y hemos visto otras muchas cosas más acerca del evangelio y lo que el evangelio produce en nosotros. Produce gozo, produce paz. Bueno, hay unos beneficios preciosos del evangelio. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Hoy quiero enseñar acerca de lo que es el evangelio en sí. No lo que produce, sino lo que es en sí. Versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, primero, ¿qué es el evangelio? Repita conmigo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa eso? Para que haya perdón, debe haber muerte. Dios no perdona a nadie porque hagamos una oración. Dios perdona es porque Dios diseñó el evangelio para que el evangelio sea el remedio para el hombre. O sea, Dios perdona porque ya hay un diseño, porque ya hay una obra redentora,
porque Cristo murió por nuestros pecados. Él no nos perdona porque nosotros hagamos una oración. Porque la persona puede repetir una oración, pero no ha entendido el significado de que Cristo murió por nuestros pecados. Y si no ha entendido esa oración, ¿cómo será? Pues será en vano. Será en vano. Porque la persona cree que por hacer esa oración ya él es salvo y que su nombre quedó inscrito en el libro de la vida. Porque hizo esa oración. Pero no está entendiendo que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, hay que prestarle atención a esto. El perdón se da solo porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que el perdón de Dios está al alcance de todo ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué el perdón de Dios está al alcance suyo, al alcance mío, al alcance de las personas que están allá afuera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está al alcance ese perdón de Dios? Por cuanto el precio que Dios exigía por causa del pecado ya fue pagado. ¿Por qué hay perdón? Porque el precio del pecado ya fue pagado. Por eso hay perdón. Es como si alguien tuviera pues una deuda y esa deuda fue pagada, pues ya queda libre de esa deuda, ¿verdad? Lo que la santidad de Dios exigía ya fue suplido. Ya fue hecho lo que Dios exigía. La justicia de Dios fue satisfecha. Muerte por el pecado. Esa justicia de Dios ya fue satisfecha en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuántos están entendiendo el evangelio, hermano? A ver, lea conmigo, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué exigía Dios por el pecado? Muerte. O sea que nosotros teníamos que morir, ¿sí o no? Sí. Pero ¿quién tomó ese lugar? Cristo. Por eso dice, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo queda esa deuda con Dios? Quedó saldada esa deuda con Dios. Sí, el hombre, nosotros teníamos que morir por nuestro pecado, pero Jesús tomó nuestro lugar. Por eso dice que el regalo de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en vista de que el hombre no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, Dios provee, nos da a Cristo para que a través de Cristo nosotros podamos ser salvos. Nadie es salvo por hacer algo bueno. No. Somos salvos porque Dios proveyó a Cristo para nosotros. El ser humano siempre ha creído que puede hacer algo por su salvación. Él siempre está pensando, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo compenso a Dios para que Él me perdone? ¿Cierto? Y eso puede pasar hasta en los creyentes. Cuando un creyente peca, ¿qué busca hacer? Algo bueno para compensar eso malo que hizo. Siempre busca eso. Y cuando ese creyente que ha pecado hace algo bueno, por ejemplo, pecó y él va y ora y lee la Biblia. Entonces él piensa que él ya compensó eso y que Dios ya lo perdonó porque él está haciendo algo bueno. ¿Será que es así?
Cuando un creyente peca, qué es lo que debería de hacer? El hermano dice pedir perdón y apartarse del pecado. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse, ponerse de acuerdo con Dios. Pero cuando, bueno, usted como creyente pecó, ¿qué debe hacer para que Dios le perdone ese pecado? Confesarlo y decirle, Señor, pequé. Y va a la cruz de Cristo. Y cuando va a la cruz de Cristo, ¿qué ve en la cruz de Cristo? ¿Sabe qué va a decir ahí? Ya está pago ese pecado. Ya se pagó por ese pecado. Ya se pagó. Pero yo pienso que si algo bueno, entonces ese domingo voy a venir a la iglesia, ese domingo me voy a meter en ayuno. Entonces Dios, ay, hice algo bueno, Dios me va a perdonar. No es así. No es así. Es ver lo que Cristo ya hizo por nuestros pecados. Y seguir adelante. Obviamente, apartarse del pecado, ¿cierto? Claro. Pero lo que te perdona, ¿qué es? ¿Lo que tú haces o lo que Cristo hizo? Claro. Y nosotros, ¿qué tendemos? Siempre a compensar a Dios. Siempre. Vamos a hacer algo bueno para que Dios esté contento y Dios me perdone. No es así. ¿Cuántos están entendiendo el Evangelio? Por eso el Evangelio debe estar presente todos los días para un creyente. El ser humano siempre cree que tiene que hacer algo por su salvación. Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, o sea, al oír el mensaje, ¿qué pasó en el corazón de ellos? Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, están preguntando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haremos? ¿En qué piensa el hombre cuando piensa en el perdón y en la salvación? ¿En qué piensa el ser humano? ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? Cuando Dios piensa en la salvación del hombre, ¿en qué piensa? ¿En que el hombre haga algo? ¿O en la provisión de Dios para el hombre? Dios siempre está pensando en darle algo al hombre. Cuando piensa en la salvación, Dios piensa, esto es para el hombre. Y el hombre que piensa, ay, tengo que hacer algo. Ellos preguntan, ¿qué haremos? Dios siempre piensa en proveer el remedio para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que el hombre debe hacer para su salvación? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo? Creer, reconocer la obra de Cristo, recibir lo que Dios le ha ofrecido, le ha regalado. Recibirlo. Voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene una deuda en el banco, cuando uno paga la deuda del banco, ¿qué le dan cuando ya está paga la deuda? Un paz y salvo. Entonces digamos que yo tengo una deuda, no la pude pagar, pero alguien la pagó por mí. Y entonces me entrega el paz y salvo.
Venga, hagamos una ilustración acá. Entonces yo le doy el paz y salvo a... Él tiene la deuda. Se los de Pedro. Y le entrego el paz y salvo. ¿Qué tiene que hacer para él, para que él esté satisfecho? Para que él tenga paz en cuanto a esa deuda. Recibir. Porque ese paz y salvo es la garantía de que él ya no tiene una deuda. Entonces, vamos a decir que este es el evangelio. Dios nos da el evangelio porque ya está pago. Entonces, el evangelio es la garantía de la salvación. ¿Qué tiene que hacer la persona? Recibirla. Por eso el evangelio se recibe. Gracias, hermano. El evangelio se recibe. ¿Cuántos ya recibieron el evangelio? Que lo tomaron para sí. Eso es para mí. Recibir el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, no es un hacer del hombre, sino que es recibir lo que Dios ha hecho para mí. Es diferente. Yo no tengo que hacer algo para mi salvación. Tengo que recibir lo que Dios ya hizo por mí. O lo que Dios hizo para mí. Esa es la salvación. Ese es el evangelio. Y es importante que tengamos presente eso. Porque la religión siempre nos va a enseñar a hacer y hacer. Pero el Señor lo que está haciendo es diciéndonos, recibe lo que yo he hecho para ti. San Juan capítulo 6, versículo 28. San Juan capítulo 6, versículo 28. (28 al 29) dice: entonces le dijeron, ¿qué pregunta le hacen a Jesús los judíos? ¿Qué debemos qué hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. El Señor les dice, trabajen por la vida eterna. Trabajen por la vida eterna. Y ellos dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cómo hacemos para poner en práctica las obras de Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La obra de Dios es que ustedes crean en Jesucristo, en el que Él ha enviado. Pregunta, ¿usted está seguro de su salvación, hermano? ¿Cuántos no están seguros? ¿Sí ve que hay dudas? ¿Por qué? Porque siempre pensamos en el hacer. ¿La salvación es inmediata o es progresiva? Es inmediata. El ladrón en la cruz. Tú ya eres salvo si has creído en Jesucristo. Si has creído en el unigénito Hijo de Dios, eres salvo. Eres salvo. No eres salvo por lo que haces. Si bien tenemos que crecer en la vida cristiana, claro. Y va a dar un fruto el evangelio en nosotros. Pero ese crecimiento no es para salvación. Ese crecimiento es porque tenemos una relación con Dios. Porque Dios es mi Padre. Y el Espíritu Santo habita en mí y Él me enseña a caminar. Y Él me lleva a toda la verdad y me enseña la verdad. Y me dice por aquí sí o por aquí no. Esa es la vida cristiana, pero no es para salvación. La salvación tiene que ver con el evangelio. Y la salvación es inmediata, hermano. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Esa es la obra de Dios. Lo único que tenemos que hacer, creer en el Hijo de Dios. Si crees en el Hijo de Dios, serás un hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo.
Y sabe que va a haber un fruto precioso y se llama santificación, ese fruto. Entonces, la muerte de Cristo nos coloca en paz con Dios, por cuanto al ser pagada la deuda, no hay nada que nos pueda separar de Dios, hermano. Mire, hermano, Cristo pagó mi deuda. Ahora, ¿qué me puede separar de Dios? Si lo que me separaba era el pecado, pero Cristo ya murió y pagó por mis pecados, pregunta, ¿qué me puede separar de Dios? Nada me puede separar de Dios. Nada ni nadie me puede separar de Dios. Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque estoy en paz con Dios, hermano. Si el hermano Osvaldo tiene el paz y salvo de la deuda, él todavía, el banco le puede decir, venga Osvaldo, págueme. ¿Puede decirle algo? No, está en paz con el banco, no tiene deuda, no tiene ningún problema. Hermano, Cristo pagó nuestras deudas, nuestra deuda del pecado. Ya no hay separación. No hay separación. Ya no hay una deuda, porque Cristo pagó esa deuda. Entonces, ¿por qué la gente se pierde? Porque no cree en el Evangelio. Porque no creer en el Evangelio es decirle a Dios mentiroso. La persona que no cree en el Evangelio le está diciendo a Dios, usted es mentiroso, usted no pagó. ¿Usted ha creído en el Evangelio, hermano? Cuando usted ha creído en el Evangelio, usted le está diciendo a Dios, gracias por haber pagado mi deuda. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice este precioso versículo. Dice, porque también Cristo padeció ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. A ver, yo le hago una pregunta. Si eso no hubiera sido cierto, que Cristo hubiera pagado por nuestros pecados, ¿a Cristo le tocaría volver a morir en una cruz? Si Él no hubiera pagado con una sola ofrenda, ¿qué le tocaría a Cristo? Volver a morir en una cruz. Porque como la deuda no quedó cancelada, o pagó la mitad, o pagó una parte, quedaría debiendo, ¿cierto? Entonces a Cristo le tocaría volver a morir. Pero como la deuda quedó pagada, ¿Jesús tiene que volver a morir en una cruz? No, no. ¿Por qué no tiene que volver a morir? ¿Por qué no? Porque ya pagó. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted cree que Cristo, su sacrificio, fue suficiente para pagar por su pecado? Usted le está creyendo a Dios. Y dice que padeció una sola vez. En el 18. Padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, una sola ofrenda, un solo sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ahora está entendiendo lo que significa eso? Cristo murió por nuestros pecados.
fue suficiente su sacrificio para morir por nosotros. Jesús es el único camino a Dios. No es un camino, es el único camino. Pregunta, ¿fuera del Señor Jesucristo hay salvación? ¿Hay otra forma de salvarnos? No hay. No hay otra forma de salvarnos. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo soy un camino. Soy el camino. ¿Soy qué? La verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el que nos lleva a Dios. Él es el que nos lleva a tener esa relación con nuestro Padre Celestial. Ahora, pregunta, ¿la salvación se pierde después de haber creído? ¿Haber recibido? ¿Qué piensan? Yo pregunto, ¿cómo haría Cristo para anular su sacrificio por una persona? ¿Cómo hace Cristo? Si la salvación se perdiera, ¿cómo haría Cristo para devolver ese sacrificio? Posible. Él ya pagó. Y si la persona ha creído en el Señor y ha recibido el Evangelio, entonces la salvación le ha sido dada a esa persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Dónde radica el problema? El problema radica en la fe de la persona. ¿Por qué? Porque si él cree que Jesús murió por sus pecados, quiere decir que él también murió juntamente con Cristo. El problema está en la fe de la persona. La persona debe creer de corazón en el Evangelio. Debe creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él es mi Salvador. Y creo en Él. Mi vida está en Él. Mi vida y su vida está en Cristo Jesús. Entonces, Él es el que nos va a presentar ante Dios. Cuando Él se presenta por nosotros. Entonces, el problema está en que si la persona no ha creído de corazón, es probablemente que necesite conocer el Evangelio. Si esa persona cree que Jesús murió por sus pecados, entonces Él también murió juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué? De su muerte. ¿Por qué en la semejanza de su muerte? O sea, dice, si fuimos plantados juntamente con Él. O sea, si morimos juntamente con Él. Cuando Él murió en la cruz, si fuimos plantados juntamente con Él, entonces dice el versículo, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si Cristo murió por mis pecados y Él está llevando mi pecado y yo morí juntamente con Él, Cristo murió por el pecado, luego yo también estoy muriendo. Mire la importancia de la muerte de Cristo. No es solamente un conocimiento intelectual, sino que yo he muerto juntamente con Cristo. Porque el pecado decía, toda el alma que pecare, morirá. Entonces, si yo estoy muriendo en Cristo, pagando esa deuda a Dios, entonces he muerto ¿a qué?
al pecado. Entonces ya he muerto para el pecado. ¿Cuánto poder tiene el pecado entonces ahora sobre mi vida? ¿Por qué no tiene poder el pecado sobre mi vida? Porque morí juntamente con Cristo. Eso es lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. Morí juntamente con Cristo. Por eso Pablo hacía una pregunta. Dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ha muerto con Cristo y esa es su fe, ¿cómo puede vivir en el pecado? Si ya murió juntamente con Cristo. Porque se pagó esa deuda, hermano. Pero fue en Él, en Cristo, juntamente con Cristo. Hemos muerto con Él. O sea, ya no vivimos para el pecado, porque morimos juntamente con Cristo. Entonces dice que si fuimos plantados juntamente con Él, también pues así será en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado es el viejo hombre. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, si morimos en esa cruz juntamente con Cristo, creemos que también que viviremos. Ahora, no, la vida de nosotros los creyentes ahora es una vida ¿qué? En Cristo. Nosotros ya no vivimos como vive el mundo. Nosotros ahora vivimos en Cristo porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Quiere decir que estos pensamientos y este sistema del viejo hombre, ¿dónde quedó? Crucificado. Juntamente con Cristo. Ya no pensamos como piensa el mundo, sino que ahora tenemos la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Ese es el poder. Eso es lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. Y terminamos con esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ahora vivimos. La muerte no se enseñorea más de Él. Tenemos vida en Cristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si nosotros estamos en Él, vivimos para Dios. Así también vosotros, consideraos que muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermano, espero que le quede bien grabadito lo que es el Evangelio. Que le quede bien grabadito el Evangelio. Porque si a usted le queda bien grabado el Evangelio, usted va a poder entender la vida cristiana. La va a poder entender. Y va a ser maravillosa la vida cristiana para usted. Amén. Quiero invitarlos a una oración. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu Evangelio precioso. Gracias por tu Evangelio santo. Gracias, Señor, por haber pagado mi deuda. Gracias porque ya no hay nada que me separe de ti. Porque Cristo murió por mis pecados. Gracias, Señor. Ahora que hemos muerto juntamente contigo, Señor, morimos al pecado, pero ahora vivimos para Dios. Señor, gracias. Gracias por esa maravillosa gracia. Gracias por haber muerto por nuestros pecados. Fue precioso, Señor. Ya no hay deuda.
Ya no hay nada que nos separe de ti, Señor. Solamente necesitamos creer de corazón. Creer de corazón, Señor, en lo que tú nos has dado, en lo que tú has hecho por nosotros. Aleluya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas, tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a Cristo. Dele gracias al Señor por ese amor que Él tuvo para con nosotros, para venir, dejar su trono de gloria y dar su vida en rescate por todos nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.